Vamos allá. Me llamo María Ascensión Jorge Laguna, soy nacida en Zarza la Mayor, pero luego después ya nos hemos criado por aquí y me casé con un payengo y me fui para Salamanca y luego después ya me he bajado a mis orígenes en Vegaviana y sigo aquí con mi ganadito y lo que me gusta. Bueno, no nací detrás de una cabra porque mi madre se fue para casa, si no, pues podía haber sido. Mis abuelos tenían cerdos y tenían cabras y eran transhumantes. Bajaban y subían para arriba para Salamanca. Yo recuerdo a mi madre, yo me veía y veía, uy, si esta es mi madre, la que va aquí yo no soy. Porque mi madre hacía igual, se levantaba por la mañana y nos dejaba echados. Ella procuraba en el ratito que estábamos dormidos por repartir los chivos, conocía todas las cabras y todos los chivos que nacían, sabíamos de quién era, de cómo se llamaban, y eso lo hacía ella por la mañana, ¿sabes? Después ya iba, nos levantaba, ¿no? Si había que ordeñar, pues ya le íbamos a ayudar cuando podíamos, cuando éramos más grandinos. Y yo decía, si aquí viene la Rosaura, no viene la Asten. ¿No? Mi padre y mi madre, pues de invierno estaban aquí en Extremadura, pero cuando empezaba el calor se iban para Salamanca, porque aquello tiene la hierba más fresquita, las aguas son de manantío. Sí que por las noches, eso sí es verdad, ¿eh? Por las noches las cabras había que salir de repasto con ellas, porque se levantaban y ala. Y mi padre pues se levantaba, se iba con ellas, o le daba una voz, mandaba al perro, se las canteaba y ala, y a dormir otra vez. Y esa es la transhumancia que yo he vivido con mi madre. Yo he estado con los dos iguales, pero con la que más con mi madre, porque mi madre ordeñaba, mi madre lavaba, mi madre hacía de comer. Hija, mira a ver si me puedes atender eso. Hijo, mira a ver. ¡Uy! Daniel, corre, que se va la vaca. ¿Sabes? Era mi madre. Mi padre iba a los recados al pueblo. Bueno, pues mientras iba y venía el hombre, después si había algún trabajo, también lo aprovechaba, porque todo venía bien. Entonces paraba menos en casa, ¿sabes? Y luego después era mucha lana, lo digo. Nos compraba los burros, los caballos, el ganado, sí, casi que para morirse. Nosotros con nuestra santa paciencia y mi madre dice, ay hija, esto hay que meterlo aquí porque si no mañana no va, no, mañana ya esto no está. Bueno, pues lo metíamos allí, le echábamos su agua, le echábamos su pienso, le traíamos un poquito de forraje, que eso siempre lo sembrábamos, teníamos un trozo que había un buen manantío y le sembraba a mi padre forraje o maíz portugués, pero lo segábamos y nos valía para esas cosas. Y bueno, pues de ahí. Y nosotros lo levantábamos, uy, cuando estaba gordito y hermoso, decíamos, ay madre, qué bonito está esto para nosotros. ¿Qué para nosotros? Que no. Venía otro, le gustaba y mi padre decía, tanto, le daban ese dinero y ala, llévatelo. Ostras, a mí me partía el alma, porque después de andar con el animalito ahí, con todos sus cuidados, con tener cuidado de que bueno, que no le podíamos poner a muchos, ni un cubo de agua, no sé cuánto que fuera a beber, que se nos ahogara. Eso después de estar ya bonito, que me lo vendiera, ay madre mía, pero claro, era así, él le encantaba el chalaneo. Mi padre se iba por la mañana tempranito con la fresca, que no se veía un pijo, con los obreros que encontraban por unas partes o por otras, ¿no? Y se segaba con hoz, ¿sabes? Se hacían gavillinas y bueno, pues se iba por la mañana de temprano, luego después ya mi madre le tenía que llevar almuerzo,
andando con el cesto aquí, ¿sabes? Claro, porque tampoco había mucho para poder comprar un burro, ¿eh? Pues con el cesto ahí y el cántaro de agua aquí para que tenían que beber y él llena los barriles, ¿sabes? Y luego después volvía, ya había quedado mi madre los garbanzos, o los chíchares o lo que fuese a la lumbre arrimado y venía, ya terminaba de preparar la comida, su gazpacho, el gazpacho sí, gazpacho extremeño zarceño, ¿eh? Eso, unas veces con tomate si lo había, otras veces con huevo frito, otras veces con huevos cocidos y otras veces con poleo solo porque no había nada. O sea que, pero con su agua fresquita de la fuente, porque era lo único que había, agua fresca de la fuente. Neveras no había, ¿eh? O sea que, y se lo llevaba. O sea que mi madre estaba entre nosotros, el poco ganado que había por aquellos entonces, y la siega, ocupadísima. La va a las tantas de la noche con la luz. Vamos, con la luz del candil que había antes, o del aceite, o del carburo, porque era lo que teníamos, hasta que salió la bombona, madre mía. Me acuerdo, claro, que antes no había nada de nada, simplemente para ir al pueblo era el carro y la yunta, bien de caballo, bien de burro o bien de mulo. Lo que yo ya no me acuerdo si era un mulo o era una yegua. Ostras, que aquella, muy bien, se cogía, se montaba, todo perfecto. La poníamos en el carro y íbamos al pueblo. Ostras, que no hubiera ningún puente, ya no había quien pasara el puente. Le tenía que poner mi padre un saco o algo en la vista para que no viera y entonces ya sí que pasaba. Y cuando pasaba el puente ya se lo quitaba otra vez, ¿no? Pero que no había, por muy chico que fuese, ella no pasaba. Porque vamos, ¿cómo viene Lorenzo hoy, mami? Hoy viene atizando, eso sí. Pues esto ya, como dice todo el personal, esto es la edad. Ya no resistimos el calor ni el frío. Cuando venga el frío se lo voy a decir yo también, ya verá cómo tampoco resistimos ya. Ay. Bueno, pues ahora a ver qué hacemos de comer, porque estas horas ya. Hoy no se come. Ya, con nosotros no puede ya nadie. Todo tijeras. Que por ese motivo de que nosotros hayamos empezado, porque mi padre tenía cabras, tenía vacas, pero ovejas no tenía, que yo recuerde, en lo que yo recuerdo. Pero yo no sé de dónde vino las ovejas, que también teníamos ovejas, claro, teníamos 10, teníamos 15, las corderas no se vendía ni una, todas se quedaban. Y claro, los esquiladores de Perales pasaban. No tenemos tiempo, mire usted, a la vuelta. Bueno, pues así pasaba, cuando queríamos terminar la esquila, era ya en verano, ya metido julio, ¿sabes Dios? Cuando regresaban para casa. Mi padre dijo, hostia, esto ya me parece que esto ya va siendo mucho calor para las ovejas y para todo, voy a ver si empiezo yo y soy capaz de esquilarla. Bueno, pues empezó poquito a poco y empezó a esquilar. Y él se las esquilaba, 2 hoy, mañana 4, por la mañana de temprano, y se las esquilaba él. Pero después ya empezó, como empezaron las máquinas nuevas, que solamente era una o 2 máquinas, me parece que era, que venían acopladas a eso, y dice, ay Rosa, si nosotros compráramos una máquina, terminaríamos antes de la esquila, ¿no? Debe de tardar 15 días o una semana, pues la terminaría. Bueno, pues cuando se pudo, porque mi madre, la verdad que es que si no había dinero no compraba. Eso de meterse en banco y en esto, no. Y entonces, bueno, pues cuando se juntó el dinero, a la siguiente campaña se compró la máquina. Y bueno, pues aprendieron con la máquina, que con la máquina no habían esquilado nunca, Y aprendieron. Mis suegros tenían la parcela y la iban a entregar. Y yo, como me gustaba tanto y no podía ir a trabajar, porque con un sueldo hoy solo no se vive, pues yo me fui amoldando a lo que me gustaba, y a mis niños, y a mi casa, y a mi ganadito. Y bueno, pues con 10 cabras que me dieron mi padre. Luego después ya mis niños con 15 años ya empezaron ahí con su padre pues a salir por aquí por allí a esquilar. Los ganaderos los animaban
a ver quién esquilaba mejor, a ver quién terminaba ante la oveja, le fueron dando borregas. Y de ahí 320. O sea que... Pero luego después ya, pues ha sucedido lo siguiente, claro. Mi marido haciendo una alambrada para ellas, por chiripa o por lo que fuese, se clavó un alambre en el ojo y a raíz de ahí, que tuvo unos años que no podía ayudarme mucho, pues tuve que empezar a vender. Y bueno, pues nos quedemos con 180 o cosas así, un poco más, un poco menos, bueno. Y yo las he sostenido y ahí he estado, con la ayuda de él y de mis hijos, que yo parecía las gallinitas esas cruecas que van con los pollitos detrás, pero bueno. Y yo con mis regadíos y mis ovejitas, porque otra cosa, las cabras las tuve que quitar, o me las tuvo que quitar mis hijos. Porque claro, yo también de 10 cabras ya no tengo ni el cuento, pero quizás pasara de 60. ¿Eh? Y claro, pues yo ya hacía mi queso y lo vendía, pero me exigían, la de burocracia me exigía ya una quesería, con sus cosas. A mí no me importaba verla hecho, pero eso ya era un atadero para mis hijos. Claro, porque a mí me hubiese gustado todos, que todos se hubiesen quedado conmigo, que todo hubiese seguido con ovejas, con cabras, con quesería, con lo que fuese, pero todos juntos. Pero claro, no ha podido ser así, por el motivo de la esclavitud que es esto. Si empieza como empecé yo, sin subvenciones, sin que nadie me exigiese nada, sí, porque yo lo primero, yo no tenía tierras ninguna. Yo mis cabras, mi suegro estaba aquí, yo las encerraba, que me dejaba un trocito de corral y era lo que tenía, no tenía más, pero yo las sacaba a los que me dejaban los vecinos, que me dejaban cosas, al cordel, aprovechaba todo y yo tenía mis cabras y mis ovejitas que le fueron dando a mis hijos, pero yo no tenía nada mío, nada. Y luego después, claro, como a mí nadie me exigía nada y no, pues yo he ido poquito a poquito y aquí lo tengo. Sí ha cambiado, porque en mí no, pero yo veo a la mayoría que sí, que ya no andan con el perro, ni andan con la callá, ni andan con el burro, que se montaban en el burrito y las cuidaban, ya no. Ya son todos cercas, y ahí y cercas y charcas, y ahí las sueltan, y si ven que esas se la han comido y tienen otra, pues las pasan para otras, que sean suyas o sean arrendadas, y ya no hay pastoreo. Ya no hay pastoreo como había antes. Ahora ya no, ahora ya son cerca, las ovejas solas, se cuidan solas. Bueno, el pastor y el dueño van a revisarlas, ¿no? Pero no es como antes, que andaba siempre detrás de ellas, siempre. Y hasta de noche, claro. Y de noche, si no se quería andar detrás de ellas, se le ponían las redes, se le ponían las cancillas. Yo también, cuando tenía más, pues le hacíamos por la noche con el alambre, le hacíamos corrales, íbamos cercando cada 2 noches o cada 3, íbamos cambiándolo y ese era el estiércol y el abono que tenía la tierra. Venga, ahí tenéis el agua limpita. Voy a sacar también esta que ya la tenéis. Vamos, chicas, venid. ¿Dónde vais? Vamos, ven. Vamos. No se os vayáis muy lejos, que tenéis que venir para casa. Ostras, otra cosa que antes daba gusto, toda la gente viviendo en el campo, uno aquí vivía el que labraba, allí vivía el pastor, en el otro lado vivía el de los cerdos, en otro lado vivía el cabrero, y los trashumantes que bajaban y subían. Daba gusto andar por el campo. Y ahora no ves a nadie, porque por las tardes, por mucho que hubiera que hacer, nos juntábamos. Y casi que todos venían a casa de mi padre. Lo mismo en el pueblo que en el campo, Ahí se venían todos. Cenaban o no cenaban, o venían un ratito. ¡Ah! Pues nos vamos a la cena. ¿Qué va? Ya se cenaba aunque fuera chorizo y morcilla o queso o lo que hubiera allí. En la casa donde se juntara, ¿sabes? Que tampoco... No había... Era mucha unión lo que había antes. Ahora hay con algunas personas y con algunos, pero no, la unión que había antes no.
¿qué más valoro? Yo que sé, la libertad. Porque yo trabajando para mí sí que tengo trabajo, me tengo que esforzar en levantarme temprano o echarme tarde o dormir menos o yo qué sé. Porque claro, si no me mando yo, no me manda nadie. Pero yo tengo que resolver mis problemas de mi casa y de mi ganadería, ¿no? y de mi agricultura, que ahora solo tengo hierba para el ganado, pero yo antes tenía pimiento, tenía guinda, tenía pepino, o tenía tomate, tenía frejones para vender también, todo para la fábrica. Todo eso había que sacarlo adelante, ¿sabes? Pues si yo soy feliz allí conmigo mismo, hablo con los cochinos, hablo con las gallinas, hablo con las ovejas, yo hablo con todo Cristo. Porque claro, tengo que preguntarle a ver cómo están y cómo no están, ¿no? Y si han pasado buena noche o no han pasado buena noche. Y si está malita, decir, ¿y qué te pasa a ti? ¿Me lo puedes decir? A ver qué inyección te puedo poner. ¿Eh? O sea que yo no me aburro aquí, no encuentro la nostalgia del pueblo.